Hola, hola mis queridos amigos de Gloria Ortega, hazlo con pasión. Muy buenos días, mediodía de la mañana, hoy miércoles, mitad de semana. ¿Cómo se encuentran ustedes? Bienvenidos todos. Gracias a Dios, una transmisión más en vivo desde Lima, Perú, para todo Perú y América Latina. Gracias a ustedes, por supuesto, que me permiten llegar a todos los rincones del Perú, pero también a nuestros amigos que se encuentran en diferentes países de acá de América del Sur. ¿Cómo se encuentran mis queridos amigos? Realmente deseando y esperando con todo mi corazón que todos y cada uno de ustedes se encuentren bien, mejor de salud, ustedes, sus familias. Vayámonos recuperándonos emocional, mentalmente y obviamente conforme pasan los días y vayamos también sanándonos, alimentándonos, creciéndonos, reinventándonos, adaptándonos, desarrollando esta capacidad de resiliencia que es tan importante hoy en estos contextos y en estos tiempos y por supuesto siendo flexibles, aprendiendo a adaptar y a convivir con este COVID día a día, tomando las medidas necesarias, pero sí, definitivamente siguiendo viviendo, mis queridos amigos, siguiendo avanzando a pesar del sufrimiento o del dolor que lamentablemente este virus a todo el mundo, a todo el planeta nos está viniendo a traer. Así que nada, quien les habla, para quienes no me conocen, soy la Magíster Gloria Ortega, especialista en desarrollo de personas, consultora y coach de vida. Trabajo, obviamente, diferentes creencias limitantes y diferentes tipos de temas, tanto en el ámbito personal para las personas que lo requieran, como la depresión, el estrés, pero también desarrollamos nosotros a través de nuestra consultora servicios de capacitación para empresas que estén necesitando desarrollar este tipo de temas, pero también temas de habilidades blandas, valores, que hoy en día realmente son tan importantes y que definitivamente están tomando cada vez mayor realce e importancia en nuestra sociedad. Y que bueno, yo aplaudo y felicito a todas las personas que se suman en esta vía de poder mejorar obviamente nuestra calidad de vida y de ser, ¿por qué no?, mejores personas, sea profesionales en el lugar donde nos encontremos. Muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes por sus recomendaciones a mis servicios, por su confianza, por escucharme, por seguirnos a través su canal, el fanpage Gloria Ortega, Hazlo con Pasión. Gracias a mis amigos de Twitter, a mis amigos de Instagram, de YouTube, gracias a mis amigos de Facebook y a todos y a cada uno de ustedes realmente, repito, por la confianza y por acompañarme en esta tarde. Esperando, por supuesto, que como cada transmisión sea de mucha ayuda para todos y cada uno de ustedes, hoy quiero hablar sobre el duelo, sobre la pérdida puntualmente, así que si conoces a alguna persona que requiera este apoyo gratuito, ¿verdad? Esta transmisión es gratuita, es en vivo, así que te animo a que puedas compartir esta transmisión, te animo a ti, mi amiga, mi amigo oyente, que puedas darle like para que de repente tus amistades, tus amigos o familiares, compañeros de trabajo, pasar la voz para que podamos conectarnos. El objetivo de esta transmisión hoy es identificar esos diferentes tipos de pérdidas, ¿sí? Porque no solamente voy a hablar hoy sobre la pérdida al respecto de perder un familiar que fallece, sino que voy a hablar de todos los tipos de pérdidas que nosotros como seres humanos podemos experimentar, podemos vivir, sentir, ¿correcto? Así que hoy voy a hablar sobre ello. Y además, el otro punto importante es aprender a reconocer cuáles son esos pasos para recuperarnos de la pérdida. Hoy voy a hablar qué es la pérdida, qué tipos de pérdidas conocemos, experimentamos los seres humanos y cómo puedo recuperarme, Gloria, de una pérdida. De repente hoy estoy viviendo, puedo vivir o conozco algún familiar, amigo, compañero que está viviendo esta pérdida, poderlos acompañar. Y claro, obviamente es importante para eso saber en primer lugar qué es la pérdida, Gloria. ¿Cuándo es que una persona, un ser humano vive, sufre, siente que ha perdido a alguien o que ha perdido algo? Bueno, la pérdida, mis queridos amigos, es un ajuste grande definitivamente en la vida de una persona. Por lo general siempre estamos como seres humanos queriendo ganar diferentes cosas, tener, recabar, ¿verdad? Pero el perder algo, simplemente así sea algo monetario, el perder algo material incluso, nos molesta, nos lastima, nos incomoda. No queremos, los seres humanos no estamos acostumbrados y no queremos perder. ¿Cuánto más si estamos hablando de la pérdida de un familiar?
y muchas veces esta pérdida es inevitable. Muchas veces el perder algo es algo que escapa de nuestras capacidades, de nuestras manos, no podemos controlar, ¿no? Y es inevitable es lo que sucede al perder ese objeto o esa persona, una relación, por ejemplo. Ahora, la pérdida no es el enemigo propiamente, ¿no? Pero por supuesto que una pérdida nos conduce o nos genera muchas veces dolor. Perder un trabajo, perder a una pareja que teníamos, perder a un amigo, perder a un familiar por muerte, perder la salud, una buena salud, perder una casa, perder tantas cosas, perder dinero, ¿verdad que nos enoja? Pero dependiendo el tipo de pérdida nos produce dolor y obviamente dependiendo cada una de ellas qué mayor intensidad y grado de dolor. Además, la pérdida nos produce un vacío, nos produce tristeza en nuestro corazón, en nuestra alma. Ahora, yo les decía que la pérdida es un ajuste grande en la vida porque es un impacto psicológico que genera en las personas. Hay un hito, hay un antes y un después, genera una marca, ¿verdad? Deja huella en la vida de las personas. Obviamente dependiendo del tipo de pérdida en menor o mayor proporción. Ahora, una pérdida por lo general también podemos definirla como que connota o tiene un significado negativo. Nadie cuando ha perdido algo, por lo general no decimos, oye, qué bueno, qué positivo, sino salvo puntuales ocasiones, ¿de acuerdo? Por lo general una pérdida lo leemos como algo negativo, ¿no? Como un significado negativo. Ahora, Gloria, ¿qué tipos de pérdida hay? Porque tú nos mencionas que no solamente la pérdida de una familia, de un familiar que haya fallecido, sino ¿qué otros tipos de pérdida? Bueno, podemos hablar de pérdidas en relación a las personas y nuestras relaciones, como por ejemplo divorcios. El hecho de que una persona, más aún cuando ha convivido con una persona por muchos años, y al separarse, el divorciarse de esa persona amada, definitivamente es una pérdida porque genera obviamente ese vacío, ¿verdad? Genera esa sensación de dolor, de tristeza, ¿no? Que muchas veces es inevitable, no podemos hacerlo y se genera. En otros casos puede ser también en temas de relación una pérdida de amistad. ¿Qué pasa cuando por algún malentendido, por algún problema que se suscitó en la relación de amistad con una persona, esta relación se rompe y ahí perdemos a un amigo? ¿Verdad? O porque de repente esta persona fue mal influenciada o se fue a otro país, podemos perder la amistad. Mascotas, también a las personas que son amantes de los animalitos, cuando estamos muy apegados, muy encariñados con el perrito, con el gatito, ¿no? Con el animalito doméstico, y muchas veces muere esta mascotita o ya tenemos que separarnos de esta mascotita, entonces también se genera una pérdida en el corazón de la persona. Ahora, también podemos hablar de pérdidas en un cambio positivo, por ejemplo, ¿no? También se genera esta figura de pérdida cuando nos mudamos a otro lugar, ¿cierto o no? ¿Les ha pasado cuántos de ustedes a veces tenemos que mudarnos de casa, mudarnos de dirección, mudarnos del lugar donde vivimos? Y esa mudanza, o de repente irme a otro país, Gloria, me voy a ir a otro país a vivir, ese mudarme y establecerme de un lugar donde estaba acostumbrada a amistades, vecinos, familiarización, a irme a otro lugar donde de repente no tengo amigos, donde de repente no tengo familia, donde para mí es volver a empezar algo nuevo. Ese cambio, ese mudarse de lugar puede generar una pérdida en el hombre. Por otro lado, también el ascender en el trabajo también nos puede generar pérdida. Pero Gloria, ¿cómo? Me preguntarás tú, porque el ascender es algo que todos esperamos. Queremos ganar más y tener una mejor posición en el puesto, sí, pero muchas veces ese ascender puede ser con transferencia. Esto es que me ascienden para ir a otro país.
Me ascienden para ir a trabajar, pero a provincia. Me pueden ascender para ir a otra perdón, no empresa, la misma empresa, pero a otra sede de la empresa, a otro lugar. Entonces, ese ascender puede generar de que ya no esté en el mismo lugar donde me encontraba, con ese grupo de amigos que habíamos hecho, con ese equipo de trabajo que habíamos hecho, sino que ese ascender me va a implicar de pronto relacionarme con otras personas, me va a hacer que, por ejemplo, me vaya y conozca a nuevos compañeros de trabajo, etcétera, etcétera. Eso de allí, esa figura también puede generar una pérdida. Además, el casarnos, aunque es un momento, una situación muy hermosa, emotiva en la vida del hombre, sin embargo, cuando uno se casa, ¿qué pasa? El hombre y la mujer se unen, ¿verdad? De lo que vivían con sus padres, con su familia, cada uno con sus propias familias. Al unirse tienen que dejar padres en ambos lados, tienen que dejar hermanos, o sea, ya no, por lo general ya no vives, o lo más recomendable también, por cierto, en todo caso, es que ya no vivas con ellos, sino que el casado, bien dice el dicho, casa quiere, o sea, vivir con la persona amada, con la persona que has elegido en un nuevo lugar, entonces genera una cierta pérdida en el lazo más cercano con nuestros padres, etcétera, etcétera, por ambas partes. Por otro lado, también el primer bebé. Gloria, ¿cómo el primer bebé que yo pueda tener me puede generar una pérdida? Claro, porque acuérdense que el simple hecho de que seamos solteros y luego pasemos a ser casados, convivamos con una persona, hay ciertas pérdidas. ¿Por qué? Porque obviamente ya mi independencia que yo tenía como soltera ya no va a ser exactamente así. ¿Y por qué? Porque obviamente yo ya dependo de una persona, tengo que compartir con mi vida, mi tiempo con otra persona, ¿no? Obviamente tengo que recurrir a él para comunicarle lo que voy a hacer, o a ella, ¿verdad? Le consulto, le comunico, entonces ya no tengo esa dependencia que antes tenía. Lo mismo sucede con un bebé, mientras que la pareja estaban los dos solamente solos, compartiendo su felicidad, su amor. Cuando viene un bebé, ustedes saben que demanda responsabilidad, demanda tiempo que se le tiene que dar al bebé. Por consecuencia, hay una pérdida ya en el sentido de que ya no tengo esa independencia y ese tiempo para mí sola. Ya el engreírme y pensar es más solamente en mí. Ahora tengo que pensar en alguien más que es mi bebé, que son mis hijos. Ahora, también podemos hablar de otros tipos de pérdidas como pérdidas anticipadas. Esta de aquí se prevé la pérdida de alguien o de algo que sucederá. Aquí en este tipo de pérdidas anticipadas, por ejemplo, cuando una persona fallece, pero que obviamente de alguna manera los familiares ya estaban pensando, entre comillas, listos y preparados. ¿Por qué? Porque esta persona vivía pues un sufrimiento, un martirio a raíz de una enfermedad. ¿Cuántas personas viven con enfermedades por muchos años? Y viven en casa, ¿no? Y a veces, dependiendo, claro, cada caso en particular, pero hay veces que esas enfermedades son enfermedades muy dolorosas. No sé si algunos de ustedes lo han vivido en casa o han conocido de algunas personas que, repito, tienen algún tipo de enfermedad y esa enfermedad les genera mucho dolor, terapias, quimios en caso del cáncer, por ejemplo, y etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa con eso? Si bien es cierto que nosotros queremos que la persona amada esté con nosotros, sin embargo, ese hecho que esté con nosotros hace a su vez que esta persona tenga que vivir cada día, lidiar con la vida, con ese dolor, con ese sufrimiento. Hemos visto películas incluso y hay casos de personas así. Y en esos casos, cuando ya esta persona fallece, pierde la vida, en esos casos podríamos hablar de una pérdida anticipada. ¿Por qué? Porque de alguna manera se prevé que en algún momento venga a suceder esta pérdida. Puntualmente, sobre todo en casos cuando los médicos nos dicen, ¿sabe qué? Esta persona tiene tal enfermedad y solamente le queda, no sé, un año de vida, 6 meses de vida, tanto tiempo de vida, ¿no? Entonces ya los familiares, claro, el choque obviamente que significa eso, pero ya de alguna manera se sabe y se conoce que va a llegar ese momento, entonces esa pérdida es una pérdida anticipada. Ahora,
las pérdidas y el remordimiento, Gloria. Esto es muy importante y es todo un tema hablar. Gloria, está el remordimiento, mis queridos amigos, muchas veces está estrechamente ligado cuando nosotros perdemos algo, cuando perdemos sobre todo a una persona amada, a una persona cercana a nuestra, sea familiar, sea un amigo, etcétera. Por ejemplo, pensar cómo hubiésemos prevenido la pérdida es una de las formas de pensar del remordimiento, ¿no? Cuando una persona, sobre todo, ha perdido un ser amado, viene ese sentimiento de culpa, de decir, pero ¿por qué la llevé al hospital, no? O pero ¿por qué hice esto? O si yo hubiera hecho esto, si yo hubiera hecho el otro. Y ese tipo de pensamientos que comienzan a presentar en la mente de la persona, ¿no? El hecho de pensar que si hubiese prevenido algo, si hubiese hecho algo para prevenir. Pero hay cosas, mis queridos amigos, que ni tú ni yo controlamos, ¿de acuerdo? Dios es soberano y a veces Dios permite que las cosas sucedan simplemente, con descuido o no, y que sucedan y que así se tienen que dar, pase lo que pase. Por otro lado, acciones que desearíamos de pronto que la persona hubiese hecho o que nosotros hubiéramos hecho por esa persona que ya no está. ¿Cuántas veces nos ha pasado eso? Ay, ¿por qué no le compré tal cosa? Ay, ¿por qué no viajé con ella? Ay, ¿por qué no hice? Y vuelvo al punto, ¿no? Ese sentimiento de remordimiento que viene al corazón y esos pensamientos que nos vienen a decir que por qué no hicimos tal o cual cosa, por qué no pasamos mayor tiempo con ella, por qué no le compré tal cosa, si hubiera viajado con ella, etcétera, etcétera. Y otro punto también importante, el querer cambiar algo de uno mismo o de lo que hicimos o no en el pasado. ¿No? En esos momentos, cuando hemos perdido a una persona, muchas veces vienen esos pensamientos de decir, pero ¿por qué no cambié? ¿Por qué no fui mejor? ¿Por qué no la entendí ahora que ya no está? ¿Por qué no hice esto por ella? ¿Por qué no hizo esto? ¿Por qué no hicimos? Entonces, nos flagelamos, como se dice a nosotros mismos, y muchas veces nos consumimos en ese sentimiento de remordimiento, que no es bueno, pero que muchas veces en las pérdidas se encuentra presente. Ahora, ¿qué otros tipos de pérdidas también podemos encontrar, Gloria? Hay pérdidas secundarias. Estas ocurren como consecuencia de la pérdida primaria. Por ejemplo, la pérdida de un trabajo, los ingresos, ¿no? Los embargos, son pérdidas que se nacen a raíz de otras pérdidas principales, primarias. También encontramos las pérdidas económicas, ¿cierto? No, hemos hablado de las pérdidas emocionales, de relaciones, familiares, pero también podemos hablar de pérdidas económicas. ¿A cuántos de nosotros nos ha pasado que de repente se me perdió el dinero y no un poco de dinero, sino un fajo de dinero? O de repente me robaron el dinero y para mí es una pérdida, ¿no? O de repente por ejemplo, tener que preocuparse por el dinero cuando aún estamos lidiando con emociones difíciles. Preocupada porque perdí el trabajo, Gloria, y tengo que pagar obviamente mis deudas, mis cuentas, mis servicios, mis responsabilidades mes tras mes. ¿De dónde saco el dinero? Definitivamente es una pérdida y nos genera pues emociones de enojo, de fastidio, de emociones difíciles muchas veces de lidiar. También podemos hablar de las pérdidas de ideales y valores. ¿A cuántos de nosotros hemos vivido, hemos pasado, hemos conocido de personas de que en un momento lo conocimos de un tipo de forma y en otro tiempo era diferente, ¿no? La pérdida de valores en las personas. Qué pena. Y hoy en día que estamos a plena elecciones aquí en Lima, Perú, hablar de esto de los valores es tan importante, mis queridos amigos, porque estamos a punto de elegir a una persona que se supone, claro, tiene que ser una persona preparada, pero no solamente debemos de ocuparnos y pensar o preocuparnos de que sea una persona inteligente o con estudios, sino que más y quizás hasta sobre todo que tenga principios, que tenga valores. ¿Qué pasa cuando una persona empieza en la política, una persona de valores y luego en el tiempo pierde esos valores? ¿Por qué? Por la corrupción. ¿Por qué? Porque fue tentado por el dinero, por el poder y a cambio de eso obviamente pierde su integridad. Entonces, la pérdida, por ejemplo, de un sueño, la pérdida de la fe, la pérdida de la inocencia, la pérdida de la esperanza, la pérdida del significado de la vida o del sentimiento de propósito que una persona puede tener, también son pérdidas, amigos. ¿Se dan cuenta cuántos tipos de pérdidas hemos enunciado y podemos hablar y el hombre, tú y yo, vivimos
¿Experimentamos en algún momento de nuestra vida todo este tipo de pérdidas? ¿Te ha pasado a ti que, por ejemplo, ahora en este tiempo de COVID, lamentablemente hay muchas personas que han perdido sus sueños, hay muchas personas que han perdido su fe, que han perdido su esperanza? ¿Por qué? Porque este COVID de muerte muchas veces nos roba la paz, nos roba eso. O cuántas personas han sido violentadas físicamente, sexualmente, y han perdido en la niñez o en la adolescencia su inocencia. También es una pérdida que impacta tanto psicológica, emocional, mentalmente y físicamente, por supuesto. Entonces, yo puedo así seguir enumerando diferentes tipos de pérdidas que están relacionados obviamente a nuestros ideales, a valores que también, vuelvo a repetir, nosotros los seres humanos vivimos. Pero también puedo enunciarles de otros tipos de pérdidas. Estamos hablando de pérdidas para aquellos que recién se conectan, como por ejemplo la pérdida progresiva, mis queridos amigos. ¿Y en qué consiste esta pérdida progresiva, Gloria? Es la enfermedad o no, o las enfermedades que muchas veces debilitan, ¿no? Esa pérdida o por ejemplo esa pérdida de una extremidad. ¿Alguna vez alguno de ustedes ha visto, quizás no vivido, experimentado, pero hemos visto a personas en la calle, ¿no? Que de repente no tienen una extremidad, un brazo, no tienen de repente una pierna, son lisiados? Eso, señores, también es una pérdida. De repente están en vida, de repente no tienen una enfermedad, pero la carencia, esa pérdida de alguna extremidad genera también un impacto no solamente físico de no tener, sino también emocional, incluso hasta mental. Y esa lucha, y ahí se necesita un trabajo. Imagínate tú una persona que está completa, ¿no? Que tiene todas sus extremidades y de pronto pierde alguna extremidad de su cuerpo. Hay un impacto psicológico fuerte, terrible. Y muchas veces que nos puede llevar a la depresión y quizás hasta la muerte, al deseo de ya no querer seguir viviendo. Por eso es importante y ahí eso se genera ese sentimiento de pérdida. O por ejemplo, en ese sentido también podría dar como ejemplo la pérdida del daño cerebral. ¿Qué pasa cuando una persona de pronto por un golpe malo, un golpe errado en la cabeza puede perder, obviamente, y tener daño cerebral, perder la mente, la memoria? Qué pena, ¿verdad? Y hay casos así de personas, ¿no? Hay hospitales donde se encuentran estas personas que han perdido la memoria, no se recuerdan. Hay una pérdida, amigos. Imagínense ustedes, imagínense qué duro y difícil que una persona no se acuerde quién es su esposa, qué pasó en su vida, quién es su hijo, porque eso sucede. Cuando una persona pierde la memoria, ¿quién es? No reconoce a las personas, no sabe quién es. Esa es una pérdida profunda también. Y como ustedes se dan cuenta, podemos enumerar diferentes tipos de pérdida, porque no solamente cuando hablo de la pérdida es la muerte, la pérdida de un ser amado que falleció. No solamente, sí, es algo importante, pero no es la única forma de perder. Podemos perder, por ejemplo, un trabajo. ¿Cuántos en este tiempo, lamentablemente, han perdido su trabajo? Y por supuesto les genera ese sentimiento de pérdida. Y todo ese conjunto de emociones de rabia, de cólera, de tristeza, de desesperanza, de fastidio, porque ahora qué va a ser de mí. Pero también finalmente podemos hablar de las pérdidas físicas como cuáles, Gloria. Por ejemplo, el perder la vista, mis queridos amigos, el perder el oído, el perder el habla. Por eso realmente, mis queridos amigos, somos tan ricos tú y yo. Realmente tenemos tantas cosas hoy en día que valorar, pero a veces como que estamos acostumbrados al día a día y a la rutina y no valoramos lo que tenemos. Hace un par de días justamente posteaba en mi LinkedIn al respecto. No tengamos las cosas por sentado, amigos. A veces sentamos las cosas y decimos, no, si lo tenemos todo y mañana me voy a levantar viva. ¿Y qué tal si Dios no quiere si esto no sucede? Y justamente por eso es que el remordimiento, que viene ese sentimiento de culpa, porque creemos que tenemos a la esposa, a la mamá y a las personas a nuestro lado seguros, entre comillas, cuando no es así. Y por eso es que es tan importante aprender a vivir con esa gratitud en el corazón de que podemos ver, podemos oír, podemos hablar. ¿Ustedes han conocido casos de personas que, por ejemplo, han perdido la vista? Veían y de pronto por algún golpe o algún accidente perdieron la vista
¿Y ustedes se imaginan, mis queridos amigos, qué debe de significar el hecho de que puedas vivir pero sin ver? Realmente muy doloroso, impactante. O el oír que no se pueda oír, o el hablar que no puedas hablar. Por eso cuánto tenemos que respetar a este tipo de personas que de repente tienen ese tipo de deficiencias o limitaciones, amigos, siendo empáticos y teniendo la consideración de pensar que tú y yo podríamos ser. Y en vez de burlarnos o menospreciarlos o de pronto, no sé, rechazarlos y tantas otras cosas que a veces, lamentablemente, por gente mala que sucede, ser racistas y por tal color o por tal lugar que donde vive, o por color de piel o por lo que fuera, simplemente anular, bloquear, rechazar, negar, inmiscuir a las personas y eso no es bueno. Entonces, aprendamos a lo contrario, a valorar, mirar esas cosas para valorar, no para menospreciar, sino valorar nuestras vidas. Y así, mis queridos amigos, podría seguir enumerando otros tipos de pérdidas que, de acuerdo a los estudios de la psicología, nos menciona como, por ejemplo, las pérdidas intrapsíquicas, las pérdidas funcionales, pérdidas de roles, pérdidas de sistémicas, o pérdidas ambiguas. Y en ese sentido, Gloria, en todo este tipo de pérdidas, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo puedo hacer yo para recuperarme de algún tipo de pérdida en general que pueda estar viviendo en mi vida? Toma lápiz y papel, por favor, mi querida amiga. Siéntate con gusto, tranquila y calmada para poder anotar estos puntos que te voy a decir que sería bueno, importante que lo pongas en práctica. Por ejemplo, es importante, en primer lugar, frente a una pérdida, obviamente vamos a pasar un proceso de duelo, cuando es el tema de perder a un familiar, por ejemplo, y es importante, en primer lugar, aceptar esa situación. ¿No? Buscar, tomar conciencia, aceptar la situación que he perdido mi trabajo, he perdido una relación, he perdido algo que haya perdido, sea mi salud o sea un familiar, y buscar de forma consciente, intencional y adrede sentirme mejor. Y para eso, para yo poderme hacerme sentirme mejor, necesito hacer diferentes tipos de actividades que me permitan, ¿qué cosa? Ocupar mi mente. Pero ocupar mi mente no en preocupación, sino ocupar mi mente en acciones, en actividades que me ayuden a sentirme mejor. Por otro lado, encontrar un nuevo significado para vivir, sin temor al futuro. Es importante, amigos. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando perdemos un trabajo, cuando perdemos dinero, cuando perdemos una familia, cuando perdemos una relación, cuando perdemos amigos, cuando perdemos nuestra salud, por ejemplo, muchas veces perdemos el significado de la vida. Muchas veces nos llenamos de desesperanza, de dolor, de tristeza, nos abrumamos en el miedo y en el temor del futuro, sobre todo en las personas cuando pierden algo muy valioso como es la vida, ¿no? Una persona amada. A veces nos genera ese temor a la muerte, nos genera ese temor a morir, ese miedo o al futuro, ¿no? Porque, Gloria, me rechazaron de una forma terrible, se burlaron de mí, hicieron todo, y ¿sabes qué, Gloria? Me generó un trauma, me generó un miedo, un temor, y me da miedo a pasar una nueva entrevista, o me da miedo obtener un nuevo trabajo, no sé cómo hacerlo, tengo temor al futuro, Gloria, por las cosas que he vivido y he experimentado y pasado, tengo temor. Muchas veces sucede eso. Y es importante aprender a recuperarse y aprender a ir avanzando y luchando sobre esos temores, luchando para vencer esos miedos. Ahora, otro tips importante que podría mencionarles es disfrutar de buenos recuerdos sin que precipiten nuestros sentimientos dolorosos de pérdida o de la culpa, de arrepentimiento, remordimiento. Me refiero, mis queridos amigos, a aprender a disfrutar de buenos recuerdos de la persona que perdimos o de buenos recuerdos del lugar donde estuvimos, de los buenos recuerdos de la situación o del estatus que tuvimos, de tener buenos recuerdos y recordar los momentos buenos que viví de tal determinada cosa, y no recordar y no traer a la mente o permitir que este campo de batalla nos traiga recuerdos dolorosos, malos, que nos generen culpa, que nos generen resentimiento o remordimiento a nosotros mismos, porque finalmente eso no te va a hacer bien, ¿no? Pero
Entonces, en ese sentido, por eso, mis queridos amigos, es muy, pero muy importante tener en consideración lo que les estoy mencionando. ¿Por qué? Porque muchas veces la pérdida, yo sé, la pérdida nos debilita, nos trae sufrimiento, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros normalmente cuando perdemos, sea algo, repito, material o una persona, es un impacto que nos genera? Preferimos realmente no experimentar la pérdida, ¿no? Porque la pérdida nos produce sentimientos de vacíos, de dolor, que nadie quiere vivir, nadie quiere sentirse triste, nadie quiere perder el sentido de la vida, ¿no? Muchas veces, ¿por qué? Porque muchas veces como seres humanos queremos tener el control de todo, debemos tener el control de todas las cosas, pero a veces cuando vienen este tipo de pérdidas los sentimos como un enemigo. ¿Por qué? Porque nos roba algo que teníamos, nos roba algo que queremos. Así sea la paz, mis queridos amigos. La pérdida nos roba muchas veces la paz, nos genera ansiedad. Y estas pérdidas, es importante decirles, mis amigos, que las pérdidas de alguna manera tenemos que entender que en algún momento de nuestra vida lo vamos a vivir, lo vamos a pasar. Como por ejemplo la pérdida, me refiero puntualmente de la muerte, ¿no? Claro, nadie quiere tener una pérdida, por ejemplo, de una separación, de un divorcio. Así que en vez de vivir esa pérdida de divorcio, de separación con una persona, trabaja sobre tu relación, por ejemplo. O en vez de perder amigos que quiero y que valoro por una conversación equivocada o por una malinterpretación, trabajemos sobre ellos, cuidémonos de ello. O de repente pensemos bien si es que realmente queremos viajar y vivir en otro país y dejar todo lo que implica atrás y dejar todo lo que implica, ¿cómo se llama? Mis amigos, mi familia. Porque también es una decisión muy importante, amigos, y que también implica pérdida. Porque acuérdense que es bonito vivir de pronto en otro país, pero acuérdate que es una nueva cultura, es un nuevo idioma, son nuevas costumbres, es volver a relacionarte con nuevas personas. Allí no vas a tener familiares, amigos a quien recurrir, como por ejemplo nosotros aquí viviendo acá en Perú, para bien o para mal, tienes familia, amigos a quienes puedes recurrir. Por eso yo podría seguir enumerando de diferentes tipos, como se dan cuenta, de pérdidas. Por eso hay que buscar, evitar en cuanto podamos algunos tipos de pérdidas que de pronto sí podemos controlar, que sí podemos de forma voluntaria trabajar, de forma consciente, actuar sobre ello. Lo mismo sucede, por ejemplo, en términos económicos, monetarios, ¿no? Tener mucho cuidado en cuidar el dinero, por ejemplo, en qué momentos me voy a hacer un préstamo, no, si voy a comprar una casa, voy a comprar un carro, saber elegir el lugar, la decisión, si es importante, si es seguro, tener toda la información necesaria, porque si no, imagínense si hacemos un mal negocio, en el caso de las personas emprendedoras o empresarios negociantes que tienen que tomar el riesgo de invertir dinero, ¿y qué pasa cuando perdemos el dinero? Muchas veces nos genera remordimiento, nos genera sentimiento de culpa, sentimos y creemos que es nuestra responsabilidad por nuestra culpa, por mi culpa, Gloria, y nos embargamos de un conjunto de emociones negativas, como la culpa, como el enojo, como el miedo. Y no solamente eso, sino el hecho de perder el sentido a la vida o el temor al futuro. ¿Cuántas veces hemos sentido temor al futuro justamente por ese tipo de pérdidas que nos han generado traumas? Porque cuando ya tenemos ese temor al futuro o cuando tenemos, por ejemplo, cuando perdemos el sentido a la vida, por lo general esa pérdida que hemos vivido o que la persona ha vivido ha generado un trauma en el ser humano. Por eso es importante cuidar, yo les decía hace un momento, valorar nuestra vida, nuestra familia, el hogar que tenemos, agradecer toda la salud que tenemos, el poder ver, el poder escuchar, el poder oír y no hacernos problemas insignificantes de la nada. Yo no sé lo que puedas estar viviendo en este momento, mi querida amiga. No sé si en este momento que tú me escuchas, amigo, de repente tienes una pérdida económica, una pérdida de relación, una pérdida de amigos, una pérdida de enfermedad, una pérdida de una muerte, una pérdida de algún negocio que estés recuperando. De repente te fuiste a la quiebra con el negocio por tomar malas decisiones. ¿Cómo pasa?
También, Gloria, invertí tanto dinero y pucha, me salió todo mal. ¿Por qué? Porque tomamos decisiones apresuradas, porque no nos informamos al respecto. Es una pérdida, por supuesto, y es un impacto psicológico, hay un choque allí. Entonces, todo ese tipo de pérdidas, por eso es importante. Por eso es importante pensar, ¿no? Claro, no vamos a comparar, obviamente, cada pérdida en su lugar, y cada uno, hay cosas que podemos, por ejemplo, lo material se puede recuperar, al fin y al cabo, ¿no? Obviamente son cosas que podemos recuperar, pero la vida no podemos recuperarla. Y por eso es que hay que tener en la vida prioridades con mis hermanos, mi relación cómo está con mis hermanos, con mis padres, y cuidar mucho de nuestros hijos, de los menores, de los que son más indefensos. ¿Qué pasa, por ejemplo, en la pérdida de la inocencia debido a una violación, un abuso? Por favor, mis queridos amigos, tú si de repente viviste una separación, un divorcio y tienes una nueva relación, no quiero traumarlos con eso o enfermarlos, pero sí quiero que seamos muy prudentes y muy precavidos y muy cuidadosos. Y no confiarnos simplemente a la ligera de nadie, siempre conocer bien. Porque lamentablemente muchas veces los casos de violación se encuentran dentro de la familia o dentro del entorno inmediato, cercano. Si tengo que hablar de la pérdida de la inocencia a causa de una violación sexual, y por eso es cuán importante es cuidarnos a nosotros mismos, pero también cuidar sobre todo de los más indefensos, de los niños, porque también, señores, es una pérdida. Entonces, podría seguir enumerando, ¿no? De diferentes tipos de casos y ejemplos. Espero que me esté dejando entender, ¿no? ¿Cuántos tipos de pérdidas podemos vivir en la vida? Enfermedades que nadie quiere, progresivas, que nos digan, ¿sabes qué? Tienes tanto tiempo de vida. Pero es importante por eso luchar y salir adelante, hacer frente con la familia, juntos. Cuán importante por eso es el tema afectivo, ¿no? Que podamos decir a nosotros mismos que sí se puede, que podemos salir adelante, que podemos ser un milagro para las personas. Hace un par de semanas posteaba justo en mi post y decía, hay muchas personas que necesitan un milagro, pero la pregunta es, ¿por qué no ser un milagro tú y yo? ¿Por qué no ser yo un milagro para alguien más? ¿Por qué no ayudar con lo poco o con lo mucho que tengo? Y es por eso que estoy aquí, amigos, frente a ustedes, queriendo ayudarles y compartir, obviamente, de estos temas que espero les pueda ayudar un montón, ¿no? Y ayudarles mucho a poder atravesar diferentes tipos de pérdidas, conocer. Entonces, no perdamos nuestra fe, no perdamos nuestra confianza y no permitamos que este COVID nos robe nuestros sueños, el deseo de seguir viviendo. Hagamos planes, tanto personales y profesionales, tanto en la vida personal como en la vida de pareja y en nuestra familia. Hagamos planes con mi pareja, por ejemplo, para construir, para mejorar mi relación con ella. ¿Qué cosas he dejado de hacer? ¿Qué cosas puedo hacer para mejorar mi relación con mi esposa, con mi esposo? ¿Qué puedo hacer para mejorar mi relación con mis padres? Hoy es esa en vez de preocuparnos en cosas negativas, hoy deberíamos de preocuparnos de eso, amigos. Deberíamos de preocuparnos por tener una mejor calidad de vida. Deberíamos de preocuparme por tener una mejor relación con mi familia, con mis hijos, con mis padres. Y aprender a valorar la vida que hoy tenemos, porque ya saben, en cualquier momento, Dios no quiera, podemos tener algún tipo de pérdida. Y no quiero que en ese momento sea muy tarde y luego nos arrepentamos y tengamos ese sentimiento de culpa y de reproche hacia nosotros mismos. Apoyemos en cuanto podamos a nuestros familiares, de repente que tienen algún tipo de enfermedad, la pérdida de memoria, el Alzheimer Center, o familiares de repente que tenemos adictivos, que tienen algún tipo de problema, familias con depresión. ¿Cuál es tu condición? ¿Con quiénes te rodeas? ¿Cuál es tu situación ahora? Tú mejor que nadie lo sabes. Entonces, la pregunta que hoy tenemos que hacernos para ir acabando es, ¿cómo te sientes? Y después de responderte esa pregunta de cómo te sientes, la siguiente pregunta es, ¿qué puedes hacer para sentirte mejor? Hay cosas que controlamos, pero hay otras cosas que no controlamos. Lo que en cuanto a nosotros concierne, busquemos, amigos, generar bienestar, felicidad para nosotros mismos y para nuestro entorno inmediato, para nuestros vecinos, en vez de generar mayores problemas. Entonces, es importante aprender a vivir por un proceso de duelo, sí,
Pero no nos quedemos ahí, recuperémonos, tomemos sentido a la vida, busquemos recuperarnos poco a poco y salir adelante. Es posible, amigos. Todo impacto y todo cambio es el primer shock y el primer impacto de crisis es alto la proporción de emociones negativas, pero conforme va pasando el tiempo, comencemos a trabajar sobre nuestras mentes y sobre nuestras emociones y digámonos a nosotros mismos, voy a ser mejor cada día, voy a salir adelante, voy a salir de esta. ¿Y por qué no? Quizás decir, no seré la misma persona, Gloria, pero voy a ser una mejor persona de lo que fui antes. Entonces no le tengamos miedo al futuro. No le tengamos miedo, a pesar que podamos estar viviendo ahora el duelo, esos sentimientos dolorosos de pérdida y todos esos tipos de emociones que podamos estar experimentando. Sin embargo, es posible salir adelante. Comencemos a pensar que es posible recuperarnos de la pérdida. Acuérdense que es parte inevitable de la vida la pérdida. Yo sé que nadie quiere escuchar estos temas y no es popular hablar de la pérdida o de la muerte y nadie quiere saber y escuchar cosas negativas, bastante con lo que tenemos, pero es importante, yo te lo comparto como información y para que estés preparada y para que tengas las herramientas necesarias de poder hacer frente. Porque debo de decirte que la pérdida es parte de la vida, es algo inevitable. Son necesarias muchas veces las pérdidas, amigos, para crecer. ¿Por qué? Porque muchas veces al perder algo muy valioso en nuestra vida, muy importante, nos cambia la vida y nos hace valorar muchas veces la vida. Y me ha pasado, yo he visto casos de personas que valoramos, y me incluyo, valoramos más la vida propia y aprendemos a valorar a las personas que nos rodean, a las personas a quienes amamos. Entonces, estar bien y mal, poder hablar de nuestras emociones, es parte de ello. Es poder perdonar también a los demás cuando es obvio. No, es importante entender que esta vida nadie es perfecto, ni tú ni yo. Y como que no somos perfectos, vamos a ofendernos. Así que la pérdida es parte de la vida. Y por consecuencia que en algún momento de nuestras vidas vamos a vivir y experimentar algún tipo de pérdida, sea, repito, económica, sexual, familiar, amical, es importante, por eso, mis queridos amigos, aprender a perdonar. Para no vivir como vivir una vida desgraciada o infelices o desdichada. Hay cosas, repito, amigos, que tenemos el control, pero otras cosas que no. Así que relájate y aprende a disfrutar la vida, entregarle todo a Dios. Y no te cargues de las cosas que no puedes controlar, porque repito, hay cosas que no controlamos, amigos. Así que es importante, como parte de la pérdida, acuérdense que la pérdida no necesariamente tiene que ser algo negativo. La pérdida puede producir madurez espiritual, emocional. La pérdida puede venir para fortalecernos mental, física, perdón, emocional, espiritualmente. Así que no dejemos que las pérdidas nos vuelvan personas amargadas o no dejemos que las pérdidas nos generen creencias negativas, ¿no? O temores a la muerte y al futuro, por ejemplo, o a la vida. No, no le permitas. No sé la pérdida que puedas estar pasando, pero no te permitas que te robe la fe, no permitas que te robe la esperanza, no permitas que te robe el sentido de seguir viviendo, no permitas que la pérdida, por más dolorosa que puedas estar viviendo, no permitas que te robe tu paz, no permitas que te robe tu sentido de la vida, no permitas que te robe tu felicidad. Gloria, ¿qué puedo hacer? Me preguntarás. ¿Qué puedo hacer entonces? Mis queridos amigos, afrontemos, experimentemos las emociones que estemos viviendo, pero diariamente busca recuperarte, salir del duelo poco a poco, siempre de más a menos, poco a poco. El dolor cada vez tiene que ser menos, poco a poco, poco a poco. Escribe, canta, ¿qué te gusta hacer? Haz actividades que te ayuden a expresar esas emociones. No reprimas las emociones, ya les he dicho siempre, nunca reprimas. Si tienes ganas de gritar, grita. Si tienes ganas de llorar, llora. No reprimas las emociones. Vive tus emociones, vive y experimenta tu dolor. No lo puedes evitar. Somos seres humanos. Escribe una carta de repente a esa persona que perdiste. ¿No? O escribe una carta de la forma como te sientes, escribe tus emociones, ¿no? Entonces es importante
el poder vivir a diario, el poder afrontar y hacer y entender que no somos los únicos que sufrimos, porque a veces cuando estamos sufriendo una pérdida sucede que creemos que somos los únicos que estamos sufriendo. ¿Y por qué a mí? ¿Por qué yo? Y creemos que somos los únicos que vivimos dolor, pero no, no es así. Tú no eres la única persona que sufres en este mundo. Tú no eres la única persona que vives el dolor. Hay muchas personas y todos en algún momento vamos a tener una pérdida. Todos en algún momento vamos a llorar, vamos a tener dolor, vamos a sufrir. Entonces, ¿qué puedo hacer, Gloria? Busquemos ayudar a los demás. Salgamos, seamos fuertes, física, mental, emocionalmente. Luchemos, salgamos adelante. Y si tú eres fuerte, ayuda al más débil, a las personas que no pueden, a enfrentar ese duelo, a enfrentar ese dolor. Y no reprima, ya le decía, cuando si la persona tiene ganas de llorar, que llore todo lo que tenga que llorar. Y abracemos a las personas que lo necesitan, abraza a tu familiar, dile que lo amas, dile que es importante, es valioso para ti. A las viudas que están quedando hoy, a los niños huérfanos. Si tú eres tía, abuela y tienes ese caso en tu familia, por favor, seamos empáticos, dejamos amor y ayudemos en todo en cuanto podamos. Seamos considerables y pensemos como si fuéramos nosotros mismos. Y aprendamos a disfrutar poco a poco de nuestros aniversarios, de las fiestas, de cumpleaños. Tenemos que ser fuertes, amigos, y tenemos que aprender a celebrar la vida. Celebra la vida, celebra cada día que tienes, en vez de renegar, en vez de criticar, en vez de quejarte, en vez de reprimir tus emociones y de decir que ya todo el mundo se acabó y que llegó el fin del mundo y que todo se va a acabar. En vez de pensar así, mis queridos amigos, celebra la vida. Yo te animo. No sé tú, pero yo quiero vivir al máximo cada día, cada momento, incesantemente mis emociones. Mi vida no es perfecta y tengo ciertas carencias. Hay necesidades que tengo, pero estoy aprendiendo a disfrutar la vida con sus matices y con grises. Son pruebas que a mí también yo vivo, créanme, y que necesito apoyo espiritual, emocional. Así que busquemos el apoyo de repente de una iglesia, de amigos, de personas cercanas a nuestra familia. No nos aislemos. Organiza grupos. Apoyémonos mutuamente. ¿Qué tienes? ¿Qué puedes dar? ¿Qué puedes hacer por los demás para ayudar? Comparte, en vez de compartir mensajes negativos, compartamos mensajes de vida, de optimismo, de apoyo, de ayuda. Hagamos lo que podamos hacer. Si somos jóvenes, tenemos la fuerza, la vitalidad, la salud, gracias a Dios. Ayudemos a aquellos ancianos que de repente son nuestros vecinos, personas que están alrededor de nosotros que han perdido un ser amado. Podamos darle palabras de aliento, de repente compartir comida, de repente personas que han perdido su trabajo, que se les ha quemado la casa. Hay tantas necesidades, amigos, o personas que quizás viven solas. ¿Por qué no invitarles al hogar? ¿Por qué no compartir con ellos? Siempre con los cuidados necesarios, por supuesto. Pero ¿por qué no dar lo poco, lo mucho que podamos tener, amigos? Tú que tienes, amigo empresario, amiga, tú que de repente ostentas con una casa, algo seguro, tienes una salud, tienes dinero, cosas para dar, comparte alimentos, salud. Comparte lo poco, lo mucho que puedas tener. Voy acabando. Como conclusión, para ir cerrando, mis queridos amigos, puedo decirles que es importante que nosotros entender que el duelo es un proceso emocional, que es un proceso físico y espiritual, único y que no podemos evitar. Aunque quisiéramos, no podemos evitar el duelo, no podemos evitar la muerte, no podemos evitar perder algo muchas veces en la vida. Lamentarnos, las lamentaciones son diferentes por las pérdidas que podamos vivir cada persona de forma diferente. Hay tareas que hacer en base a nuestros días, a nuestra edad, niños, adolescentes, adultos. Por eso te felicito a ti que te das un tiempo, estos 40 minutos que me has acompañado para poder aprender, prepararte, para que si no estés viviendo en algún momento, Dios no quiera, podamos atravesarlo con la mejor actitud, predisposición y salir al frente, salir adelante. Estar preparados es importante. Yo sé que uno, como siempre lo digo, nunca va a estar al 100% preparado para una pérdida, pero si podemos tener ciertas herramientas, ciertas técnicas, tips y cosas para mejorar, excelente. Entonces, estar presente es importante para las personas que lo necesitan. Apoyar emocional, anímica, mentalmente. Comunicarnos, no reprimas las emociones. No puedes evitar el duelo,
Así que vive tu dolor, sintamos el dolor y sigamos avanzando y sigamos viviendo, salgamos a frente, hagamos frente a esta situación, juntos luchemos, salgamos adelante. No pierdas la fe en Dios, pon tu mirada en Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. Él nos puede ayudar a fortalecernos física, mental, emocionalmente para poder salir adelante. Así que ya saben, vamos a experimentar diferentes tipos de emociones dolorosas. El duelo lleva tiempo, amigos, pero vamos a salir, se sale de eso. Por lo general son 3 meses, ¿no? O más. Poco a poco tomemos ánimo, poco a poco empecemos a compartir con nuestra familia alegría, amor, ¿no? Entonces es importante hacer frente a esa situación. El duelo afecta tanto física, como les decía, como mental y emocionalmente. Vamos a tener un impacto psicológico en todas las áreas de nuestras vidas. Pero es importante recordar que poco a poco, mis queridos amigos, vamos a salir de ello. Así que yo te animo a luchar por ti mismo, ¿no? Es importante tener la actitud siempre positiva, ser resilientes, fortalecernos en nuestra fe y nuestras creencias en Dios. No sé si tú, pero yo creo mucho, soy una mujer muy fervorosa, muy creyente, y mi fe y mi confianza y mi esperanza siempre lo pongo en Dios. Y sé que todas las cosas van a salir para bien. Cuídense mucho, mis amigos, los amo, los quiero un montón. Gracias a Dios que me permite poderlos ayudar. Espero que les haya podido servir y ayudar con esta transmisión de verdad. Y si te gustó, compártelo por favor a todas tus redes para llegar a todo el Perú y para poder así servir también a las personas que lo necesitan. Quien les habla, Gloria Ortega. Un gusto, un placer poder ingresar a sus hogares, a sus empresas y poderlos ayudar. El día viernes tengo mi taller de empleabilidad. Si estás buscando trabajo y quieres mejorar tus habilidades para poder conseguirlo, te espero en mi taller de este viernes a las 7 de la noche. Me gusta ayudar y quiero servirte. Y el día sábado tengo un taller de un taller de habilidades blandas. Voy a hablar sobre el liderazgo, sobre el trabajo en equipo, la empatía, sobre la comunicación efectiva. Gloria, necesito desarrollar mis habilidades, tanto en mi vida personal con mi familia, pero también en mi trabajo. Pues no te puedes perder. Este sábado a las 10 de la mañana tengo mi taller de habilidades blandas. Así que inscríbete, todavía tengo un par de vacantes. Así que nada, los espero. Los espero, cuídense mucho. Un abrazo para ustedes y nos vemos el viernes, por supuesto, a la misma hora. Dios me los bendiga. Un abrazo. Y si ya sabes, si conoces de alguien que necesita mis servicios, por favor recomiéndale, dale mis números, invítalo aquí a mi canal para poderlos ayudar, conectar con ellos. Gracias a todas las personas que siempre refieren y tienen la confianza en mis servicios y en mi persona. Muchísimas gracias. Te invito a seguirme por mis redes. Sígueme por ahí, búscame y me vas a seguir con todos los temas que yo vengo desarrollando de empleabilidad, inteligencia emocional, habilidades blandas, salud mental y emocional. Por supuesto, para poderlos ayudar a hacer frente a salir adelante en estos tiempos. Los abrazo, que Dios los bendiga, cuídense mucho, saludos a toda su familia y ya saben, nos vemos el día viernes. Un abrazo, chao, chao.